¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una de las clases del Diplomado de Producción de Vino, elaborado por el CESBC. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los principios de química y biología. En particular, si nosotros quisiéramos adentrarnos a hacer vino de la manera, digamos, más burda o de la manera un poco más tosca, sin mucho del conocimiento de trasfondo que vamos a requerir, es muy probable que podamos aprender a prueba y error. Sin embargo, probablemente no sea económicamente tan viable el poder empezar a producir vinos sin un poco de conocimiento de trasfondo en base a la terminología que se utiliza para pues comprender un poco lo que pasa en la bodega, ¿no? Ciertamente nosotros podemos producir un vino que nos guste, sin embargo, es más complicado elaborar vinos que son un poco más estables, son vinos que son un poco más, digamos, comercialmente disponibles y quien quita y en algún momento tengamos la opción de complacer a un cliente que en realidad nos dé una buena oferta por producir un vino o maquilar un vino que sea enteramente de su propiedad, ¿no? Pero finalmente la idea de esta clase en particular es comprender un poco acerca de la terminología que vamos a estar escuchando y escuchando y escuchando muy cotidianamente una vez que nosotros empecemos a producir vino en alguna de nuestras instalaciones o que trabajemos en alguna bodega y para aquella persona que en realidad solamente desconoce un poco acerca del vino y quiera comprender un poco más, este tipo de terminologías y comprensión acerca de todo lo que vamos a ver el día de hoy es en realidad muy importante para llevar a cabo un buen funcionamiento de evolución de nuestro vino en la bodega y en cualquier lado, ¿no? Y bueno, la idea es que nosotros el día de hoy vamos a observar un poco acerca de la composición del vino, todos los componentes que influyen y de la manera en la que influyen en el sabor, la manera en la que nosotros podemos, digamos, afectar o afectar grandemente o de una manera muy, muy tenue la evolución de estos componentes en el vino. Vamos a hablar un poco acerca de la química enológica, de los compuestos que se utilizan y vamos a hablar también brevemente sobre el proceso de fermentación y su importancia para nosotros prepararnos al momento de que llegue la cosecha y nosotros tener en cuenta el aspecto más importante que es llevar a cabo esta fermentación de una manera correcta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por el componente al parecer más divertido de todos, que es el alcohol. En particular el alcohol es un componente que se produce a base de la fermentación del mosto. Nosotros en su momento llegamos con una materia prima que contiene azúcar, más aparte de algunos ácidos y algunos compuestos aromáticos, pero las mismas levaduras que se pueden encontrar en el ambiente o que nosotros podemos agregar dentro de esta producción finalmente van a transformar ese azúcar en alcohol, ¿no? Y todos estos compuestos aromáticos también se sintetizan, pero el alcohol es algo muy importante que nosotros vamos a tener en consideración, ya que un alcohol elevado puede afectar la percepción de los componentes restantes. Por lo cual, ¿qué es lo que nos puede otorgar, digamos, un alcohol elevado en un vino? Bueno, nos puede otorgar el hecho de que nosotros piscamos de una manera incorrecta, cuando la uva ya estuvo, digamos, muy madura. Y en particular no tenemos tampoco un balance de la madurez fenólica en él. Por lo cual, finalmente lo que va a ocurrir es que vamos a fermentar un vino que no va a tener la suficiente complejidad aromática para hacerle frente a tanto alcohol que tiene, ¿no? Probablemente nosotros podemos producir un vino fortificado, producir un vino que tenga un golpe de alcohol más elevado por naturaleza o por estilo, pero finalmente también tenemos que observar entonces los parámetros siguientes que nosotros vamos a continuar explicando un poco acerca de ello, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que las zonas cálidas son conocidas por producir vinos de alcohol elevado. En estas zonas como Estados Unidos o inclusive lo que es Baja California, en la zona de Valle de Guadalupe, es conocido producir vinos con alto contenido alcohólico debido a la calidez del clima con el que contamos. Curiosamente esto sucede por la altitud en la que nos encontramos, la cual es muy baja,
Sin embargo, hay zonas en las cuales en México en general hay viñedos a 1500 metros de altura, a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo cual es importante entender un poco acerca de cómo funcionan todos estos elementos para poder entender que el alcohol elevado es algo muy cotidiano en nuestra región, en Baja California. Pero por ejemplo, si ustedes están en Aguascalientes, si ustedes están un poco hacia Querétaro, probablemente el alcohol no sea tanto un problema. Pero esto también lo menciono porque el alcohol usualmente es un aspecto determinante para legislaciones y exportaciones. Curiosamente, si nosotros queremos empezar un proyecto y tenemos en cuenta que queremos producir cierto estilo, también tenemos que empezar a preguntarnos hasta dónde queremos llegar. Probablemente yo quiera que mi vino sea reconocido con gran fama y me quiera ir a un mercado como el estadounidense, que en realidad tiene muchísima demanda de vino hoy en día. Sin embargo, para entrar al mercado estadounidense tienes que pasar por un parámetro de pruebas en los cuales el alcohol es algo muy importante que rige básicamente el impuesto o algo del precio de lo que vas a pagar para poder entrar a ese mercado al que deseas entrar. Entonces, si nosotros queremos que nuestro vino salga del país con la finalidad de ser vendido en cualquier región, hay que apegarnos básicamente a la ley en particular que rige el vino y a todas las bebidas alcohólicas, por lo cual es importante tenerlo en consideración al momento de que nosotros vayamos a hacer una etiqueta que tenga ese fin, ¿no? El fin de exportarse o que finalmente pues nosotros queramos distribuirla en conjunto con algún distribuidor del lado de Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, solo para mencionar los alcoholes más comunes que se encuentran en el vino son el etanol y el glicerol. Este último en particular nos da una sensación de dulzor al final del sorbo. Entonces, el etanol es el compuesto más encontrado del alcohol en el vino y el glicerol nos ayuda, digamos, a formar una especie de sensación un poco dulce al final, lo cual puede balancear también un poco el consumo del alcohol. Sin embargo, en realidad lo que queremos es tener estos dos elementos en balance a pesar del efecto que tengan y que no se disparen muchísimo más de lo que puedan hacerle frente los ácidos, los taninos y muchos polifenoles que podemos encontrar en el vino en sí. Entonces, el alcohol es uno de los compuestos del vino que van a ser, ya sea nuestro amigo o enemigo. Ya después explicaremos por qué el alcohol puede ser nuestro amigo durante las fermentaciones o también puede ser nuestro enemigo ya después si no tenemos el debido cuidado con él, ¿no? Pero vamos a continuar entonces con los siguientes componentes, que pues otro de estos ya lo conocemos mucho, que es el agua. Básicamente nosotros tenemos el agua contenida en el fruto que se conserva de diferentes formas, ¿no? Puede ser la irrigación que tenga el mismo viñedo, la cual pues dota un poco de humedad y finalmente toda esta energía va a transportar agua a las vallas que nosotros vamos a tener. La misma humedad del ambiente en ambientes en los cuales hay un poco de neblina o ciertas condiciones de humedad en las cuales los racimos en realidad aparecen un poco mojados en este aspecto. Y también en zonas, digamos, no lo encontramos muy a menudo aquí, pero en otras zonas como continentales de Europa o en donde hay estructuras montañosas, inclusive como más cercano el efecto de los Andes en Chile o Argentina. El deshielo también es una fuente de agua que finalmente alimenta los ríos y finalmente estos cuerpos acuáticos proveen de agua a los viñedos, que también ellos mismos proveen de humedad al ambiente, ¿no? Entonces es algo muy importante de comprender cómo funciona el agua. La presencia en el vino es de un 85 a un 95%, por lo cual es sumamente importante considerarlo por cuestiones prácticas más que nada. La idea del agua en particular es que es la concentración de distintos componentes clave. Curiosamente, si nosotros tuviésemos el caso en el que cuando antes de piscar llueve un poco, lo que va a ocurrir en realidad es que esa uva va a absorber el agua y finalmente el agua
que se va a contener va a diluir básicamente todos los azúcares, todos los ácidos, todos los compuestos aromáticos que nosotros tengamos, ¿no? Asimismo, también cuando nosotros piscamos la uva y, por ejemplo, por cualquier razón que existe en la bodega, nosotros mojamos un poco la uva, tengan en mente que esa uva va a tener un parámetro distinto porque pues ya absorbió un poco de agua, y todos esos componentes de los cuales estábamos monitoreando finalmente tienen un análisis diferente, tienen un resultado distinto al que sacamos anteriormente. Por lo cual es importante que ustedes consideren los aspectos de humedad y de agua en su totalidad antes de piscar, porque una vez que piscamos ya no hay vuelta atrás. La uva no es una fruta climatérica, por lo cual no continúa algún periodo de maduración y simplemente empieza a perder agua, a deshidratarse, y esto puede afectar grandemente la composición del vino que finalmente queremos producir. Por lo cual es muy importante controlar pues la humedad que nosotros tenemos en base a la uva una vez piscada, y pues entender que el agua siempre va a diluir, ¿no? Entonces no es que solamente queramos tener jugo y completamente azúcar, a menos en ciertos estilos. Sin embargo, el agua también es algo benéfico para el manejo de la misma. Si nosotros utilizamos agua en algunas fases del crecimiento de la vid, podemos encontrar muchísimos beneficios, por ejemplo, la mejora o la estabilidad de los componentes de color que nosotros podemos encontrar. Podemos elaborar un vino más concentrado si nosotros agregamos cierto estrés hídrico durante el embero, lo que va a ocurrir en hacer vinos más corpulentos o muchísimo más estables, que no van a batallar tanto en la evolución en bodega. En fin, el agua también es uno de los componentes que pues, nosotros tenemos que aprender a domar. Sin embargo, lo vemos más en el viñedo antes que en la bodega, ya que un poco de lo que ocurre dentro de la bodega ya no se trata tanto del agua en sí. Sin embargo, sí es muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también del azúcar. El azúcar básicamente se produce mediante la fotosíntesis que se lleva a cabo gracias a las hojas de la planta, y que finalmente viaja a través de toda esta estructura que finalmente va a desembocar en los frutos que nosotros pues, tratamos de utilizar para la producción de vino. Usualmente el azúcar en bodega y en el viñedo se mide en grados Brix, ¿ok? Un grado Brix es básicamente una escala de 1 gramo de sacarosa entre 100 gramos de solución, usualmente agua, en cierto parámetro de temperatura, ¿ok? Por lo cual básicamente nos está diciendo la cantidad de azúcar que hay en la uva, pero 1 grado Brix es algo muy pequeño comparado a lo que nosotros en realidad queremos. Usualmente las uvas blancas, por ejemplo, se piscan entre 18 y 21 grados Brix, y las uvas tintas usualmente se piscan entre 22 a 24 grados Brix, dependiendo para producir vinos tranquilos, y en el caso de blancos, pues blancos y espumosos. Sin embargo, hoy en día también existen muchísimas escalas que, gracias a muchísimos científicos o personas que se dedicaron en su momento a ello, se crean escalas que probablemente en nuestros instrumentos de uso enológico pues no sea fácil entender, que son básicamente las otras mediciones, como los grados Baumé, los grados Ochle, la gravedad específica, que otorga más que nada el aspecto de densidad. Y bueno, finalmente es algo muy importante para comprender, es una buena guía para conocer el alcohol resultante. Hoy en día muchos de los productores de uva o de vino en particular se basan mucho en los gramos o los grados Brix para, digamos, entender un poco acerca del alcohol resultante que vamos a obtener gracias a las levaduras. Pero es importante mencionar que este no es el único parámetro para definir el alcohol, ¿no? Primeramente tenemos que hacer un cálculo en el cual tengamos que contrastar los grados Brix contra la gravedad específica que tiene nuestra uva, para que finalmente podamos hacer una lectura de alcohol un poco más predecible. Y esto lo menciono también con la finalidad que mencionábamos en la sección del alcohol, en la cual nos importaba mucho el aspecto legal
de todo ello, ¿no? Probablemente aquí en México gocemos de mucha libertad en base a ello. Sin embargo, si en algún momento llega una especie de ley o una regulación muchísimo más estricta en base a la producción de vino, lo que va a suceder es que esto va a elevar el costo si nosotros no tenemos las herramientas adecuadas para hacerle frente a una nueva legislación en base a ello, ¿no? Y bueno, hay que conocer también que cuando nosotros tenemos la uva aún en la planta, el efecto de maduración implica que el azúcar sube, pero la acidez baja. Entonces es importante entender que lo que nosotros queremos es una especie de diagrama en el cual si nosotros tenemos una alta acidez y un grado bajo de azúcar aquí en este momento, conforme avance la maduración, lo que va a ocurrir es que la acidez va a bajar y el azúcar va a subir. Entonces nosotros queremos tener un punto de balance, no queremos que el azúcar se dispare tanto y que la acidez baje. Nosotros queremos que si tenemos un buen nivel de azúcar, la acidez también aporte frescura a ello y que sea un poquito más balanceado nuestro fruto, que va a producir un vino ojalá de calidad, ¿no? Entonces es importante entender esto en la evolución de la misma fruta, y de que finalmente es un parámetro que en realidad importa a la hora de cuestionar el balance, ¿no? Ya que puede ser muy empalagoso si no tienes tanta acidez, pero también puede ser un factor determinante en el sabor y puede ser muy desagradable si no lo balanceas tan bien, ¿no? Y bueno, hay que entender algo que en su momento escuchamos mucho tiempo hablando sobre los vinos secos o los vinos un poco dulces. Finalmente es algo que es importante entender para el momento en el que nosotros estamos produciendo un vino, ¿no? El hecho de que una fermentación termine o no se vea actividad de la misma fermentación implica que no implica en realidad que esta fermentación terminó de consumir todo el azúcar. Todos los vinos que existen en el mundo tienen azúcar residual. Aquí la cuestión es que este azúcar residual usualmente es azúcar que la misma levadura no llega a sintetizar. Algunas veces es porque son azúcares demasiado complejas, otras veces es porque la misma levadura en un ambiente cercano a los 13 o los 14 grados de alcohol es una levadura que en realidad ya no tiene tan buena actividad, ¿no? Pero existen hoy en día levaduras comercialmente disponibles para terminar de fermentar ese aspecto. Sin embargo, siempre va a haber un grado de azúcar residual en el vino, por lo cual es importante mantenerlo muy en mente a la hora de producir un vino, ya que el azúcar residual mal manejada nos puede producir efectos adversos en botella que no vamos a querer. Y créanmelo, me ha tocado vivir esa experiencia. No quieren tener un vino con azúcar residual que no esté en realidad muy estable, ya que si nosotros inclusive le dejamos levaduras ahí, ese vino finalmente puede refermentar y producir un vino que en realidad no querías producir, lo cual elevaría mucho los costos de la bodega y finalmente es dinero de nuestro bolsillo, el cual yo creo que nos haría bien mantener lo más cercano posible, ¿no? Entonces, para todo ello hay que prepararnos y preguntarnos en qué región nos encontramos, porque zonas cálidas como lo son aquí Baja California, por ejemplo, nosotros podemos tener un parámetro bastante interesante en cuestión de cómo avanza la botella según la temperatura del ambiente. Y es algo que históricamente ha sido muy importante. Nosotros tenemos el parámetro de que las civilizaciones creían que terminaba la fermentación, pero era porque en realidad el frío empezaba a hacerse presente, lo cual aletargaba la levadura y finalmente al momento de que llegaba el verano la levadura se activaba otra vez y causaba estos problemas en botella. Entonces hay que considerarlo muy bien para cuando nos preguntemos en qué región nos encontramos. Si yo me voy aquí a Baja California, pues suele ser frío en invierno, pero finalmente en otras zonas suele ser un poco más húmedo, por lo cual es importante tenerlo en consideración presente siempre. Y bueno, otro de los componentes importantes para ello es la acidez. La acidez en particular es algo sumamente imprescindible para todos los vinos. Es básicamente la
la estructura ósea o la columna vertebral básicamente de los vinos, ya que un vino sin acidez se vuelve un vino flácido, se vuelve un vino sin brillo, no tiene mucho interés, en realidad se vuelve algo muy plano, por lo cual la acidez ayuda mucho en base a ello. Existen diversos tipos de ácidos que nosotros podemos encontrar en los vinos. Algunos se producen, son orgánicos y son de maneras, se producen de maneras naturales, como por ejemplo el tartárico, el málico, el cítrico, que estos básicamente se encuentran fácil en la uva, ¿no? Y los orgánicos derivados, que en su momento se producen gracias a los diferentes procesos en bodega que nosotros podemos elaborar. Por ejemplo, el ácido láctico, el succínico o el acético, el cual el último de estos pues en realidad no queremos tanto. Y los ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico, que en realidad pues ya viene siendo algo un poquito más de productos que se utilizan con la finalidad de proteger el vino en cierta manera, sin embargo no se originan a partir de. Y en particular el ácido contribuye al color, sabor y balance de un vino. En particular, la acidez en nuestra región, en Baja California, es algo más difícil de conservar que si nosotros estuviésemos hablando un poco acerca de Querétaro, por ejemplo, en donde la acidez usualmente sobra y brilla mucho en los vinos espumosos que la región es conocida por producir. Aquí la cuestión es que la acidez también juega un papel muy importante en el crecimiento bacteriano y hay muchísimos efectos adversos a partir de lo que es la concentración de acidez en un vino, ¿no? Este factor es conocido como el pH. El pH básicamente mide, digamos, en una escala del 0 al 14, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, cómo nuestro vino se encuentra en esta materia con la finalidad de ver a qué pH se llevan a cabo mejor las bacterias o se inhibe la actividad de las bacterias. Hay componentes que nosotros podemos utilizar para proteger nuestro vino, pero en base al pH se considera la efectividad de los mismos, por lo cual es importante tener este parámetro muy en mente. Hay ciertos ácidos que son que cambian mucho la alcalinidad o inclusive la acidez del vino en cuestión en la escala del pH, por lo cual hay que saber si nosotros vamos a utilizar correcciones, de las cuales también hablaremos más adelante, cuál es la mezcla idónea para elaborarlos, ¿no? Y finalmente, esto es algo muy importante que nos va a otorgar mucha frescura en vinos blancos, rosados y espumosos. Entonces, es un parámetro que tenemos que tener bien de cerca si nosotros nos vamos a dedicar a producir estos tipos de vino. Vamos a ver también que otorga balance en los vinos tintos, los cuales tienen componentes que llegan a ser más complejos y que son un poquito más estructurados, por lo cual la acidez ayuda a refrescar o ayuda a aligerar esa carga que suele ser muy agresiva. Entonces la acidez también juega un papel en el balance del azúcar y el alcohol en general. En fin, si nosotros no tenemos acidez en un vino o no sabemos cómo conservarla o poder rescatarla de alguna u otra manera, vamos a tener un vino que en realidad va a ser un poco aburrido, por lo cual es importante conocer este compuesto que vamos a encontrar en el vino, ¿no? Y junto a él se encuentran otros componentes que son ya un poquito más conocidos por su efecto de salud en particular, lo cual es algo muy importante sobre ellos, ¿no? Hoy en día se habla mucho de ellos, hay mucha desinformación también. Vamos a platicar brevemente de ellos, que son los polifenoles, ¿no? Y en particular, estos se encuentran en todo el reino vegetal, en cualquier planta que tú encuentres, hay polifenoles que tienen un carácter amargo, incluso cuando nosotros comemos alguna lechuga o inclusive cualquier tipo de planta que pues, nos ha tocado morder en algún momento. Aquí la cuestión es entender sobre los polifenoles del vino, los cuales se encuentran entre las dos categorías principales, ¿no? Se dividen entre los flavonoides, que se encuentran básicamente en las cáscaras, semillas y raspón, por lo cual tienen un efecto muchísimo más significativo en los vinos tintos, ¿ok? Y los no flavonoides son aquellos polifenoles que se encuentran básicamente dentro de la pulpa. Y como cuando nosotros queremos elaborar vino blanco, no requerimos utilizar la cáscara
en algunos vinos blancos frescos. Es por eso que estos compuestos polifenólicos no flavonoides influyen más en la expresión de lo que va a ser los vinos blancos, ya que solo requerimos la pulpa y el jugo para producirlos, ¿no? Entonces, es importante mencionar que los polifenoles son imprescindibles para las reacciones químicas que nosotros vamos a reconocer dentro de la producción de vino. Por ello, es importante checar este parámetro que comentábamos como la madurez fenólica. Si nosotros tenemos una uva que está muy buena en grados de azúcar, pero la madurez polifenólica no es la ideal, vamos a batallar muchísimo para producir un vino estable, por lo cual es importante monitorear, ya sea a ojo de buen cubero inclusive, o mediante análisis que ya son un poquito más a profundidad. Es importante analizar el avance de cómo van la madurez fenólica en ello, ¿no? Influyen en las cualidades organolépticas del producto, ya que estos polifenoles, en base a las interacciones que hay entre ellos debido a los procesos químicos que ocurren en la producción, van a otorgar cierto carácter al vino en particular. En los rosados influyen, en los tintos influyen, y no porque el blanco no tenga estos componentes de color, de taninos o de antocianos, que son algunos de los polifenoles que podemos encontrar en el vino, no porque simplemente sea blanco y no los contenga, no significa que no haya polifenoles dentro del blanco. Sí los hay, y en particular es algo muy importante para entender un poco un efecto del cual hablaremos más adelante, ¿no? Que es una especie de mezcla de blancos con tintos o de tintos con blancos en particular, la cual ayuda mucho a comprender cómo evoluciona un vino favorablemente. Y comprender la naturaleza de lo que son los polifenoles. Y estos polifenoles siempre se han encontrado como antioxidantes. Antioxidantes implica que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra piel muchísimos efectos de oxidación, ¿no? Cuando crezco me voy oxidando y la piel se me vuelve más flácida, tengo más arrugas. La idea de todo esto es entender que estos antioxidantes van a impedir que ese oxígeno se vaya a muchísimas partes que nosotros podemos entender, ¿no? La capacidad antioxidante de estos polifenoles significa que los polifenoles atraen el oxígeno. A diferencia de lo que muchos pueden pensar hablando de los antioxidantes sobre que no permiten que el oxígeno entre, curiosamente los polifenoles sirven para atraer el oxígeno y que ese oxígeno no oxide otros ácidos, no oxide el alcohol, no oxide otros compuestos que van a tener una importancia grande dentro de la producción de nuestros vinos, ¿no? Y finalmente vamos a hablar también de otros compuestos en los cuales nosotros podemos elaborar ya sea intencionalmente o inclusive de manera inintencional, dependiendo del cuidado y de la practicidad que nosotros manejemos en bodega. Van a ser algunos compuestos aromáticos, como por ejemplo los aldehídos, que normalmente nos recuerdan un poco a la manzana oxidada, a la nuez y al jerez en particular. Esto es uno de los componentes más importantes para la producción de jerez. Y estos normalmente se generan según las levaduras o algunas bacterias asépticas, las cuales las segundas en realidad no los queremos. Si normalmente se elaboran por medio de las levaduras, solemos entender que esto se puede interpretar como algo bueno o malo dependiendo de qué tanto cuidado le metimos a la levadura, ¿no? Por lo cual es importante entender qué parámetro utilizamos para ello. Van a estar los ésteres, que son estos aromas, digamos, frutales como a plátano, piña, algunos florales, que son también producto de la fermentación, y hay levaduras que en particular están, digamos, cultivadas para producirlos, por lo cual pueden agregar un toque muy distintivo al vino que nosotros vamos a producir, por lo cual estos ésteres son algo usualmente deseado, aunque no en gran medida para que nos hostiguen, ¿no? Por lo cual los ésteres tienen su manera de controlarse, lo cual vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Luego están los aminoácidos, que usualmente se conocen como esta fuente de energía de nitrógeno para las levaduras. Todas las levaduras requieren de ciertos niveles de nitrógeno
con la finalidad de seguir funcionando de manera eficaz, ¿no? Si no tienen estos nutrientes, ya sea de la misma uva o agregados, básicamente como un producto comercial que nosotros podemos incorporar a nuestro vino, lo que va a ocurrir es que la levadura no va a tener la suficiente fuerza para fermentar todo en un ambiente alcohólico cercano de los 14 grados centígrados, por lo cual ocurren en algunos casos fermentaciones estancadas, se les conoce. No se termina la fermentación y es muy complicado volver a reavivar esa levadura con la finalidad de que termine su labor, ¿no? Entonces, a lo que nosotros nos referimos con YAN y DAP, YAN es el Yeast Assimilable Nitrogen, y el YAN básicamente es una medida que nos indica cuánto nitrógeno puede asimilar esa levadura que nosotros tenemos antes de la fermentación y después de la fermentación, por lo cual es importante tenerlo en consideración. Y el DAP es el fosfato de amonio. En particular, este básicamente es uno de los nutrientes que más se utiliza, por lo cual en algún momento tiene potasio, tiene fósforo también. Y la idea es que esta levadura se alimente de este DAP con la finalidad de llevar a cabo una mejor acción de la fermentación en la bodega, ¿no? Estos son básicamente los nutrientes que usualmente nos comercializan ya con ciertos nombres. Sin embargo, hay que entender que usualmente se encuentran comercialmente disponibles y podemos tener la opción de agregarlos o no agregarlos según la filosofía de nuestra producción. Y en particular, también vamos a encontrar algunos ejemplos como las vitaminas, que son la vitamina K, tiamina, niacina, riboflavina. En particular no influyen tanto a la hora de cuidar un poco el vino o digamos, preocuparnos por la producción en base a ellos. Y algunos minerales, los cuales sí van a afectar un poco la solubilidad o la eficacia de muchos de los procesos que vamos a elaborar o vamos a ejecutar dentro de la elaboración del vino, los cuales pueden ser calcio, cobre, fósforo, zinc, hierro, en fin. Son algunos que vamos a escuchar a mencionar mucho, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la química enológica. Sin embargo, vamos a platicar un poco acerca de ciertas cuestiones que me parece muy importante tocar. La primera, ¿por qué se crean nuevos compuestos? ¿Por qué si yo tengo una uva que tiene ciertos compuestos, por qué al final esa uva no olía o no tenía el aroma de ese durazno, de esa manzana verde, de esa piña tan pronunciada que tengo en mi Chardonnay, por ejemplo? Pues la idea es que muchas de las acciones de las levaduras que ocurren aquí es que la levadura sintetiza esos componentes y finalmente los consume para producir otros componentes que finalmente pues van a llevarse a cabo y van a estar solubles en el vino en forma de aroma, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual se crean nuevos compuestos. Cada uno de los compuestos también, en el caso de las levaduras, pues lo conocemos. Sin embargo, ciertos compuestos tienen una afición por ser muy reactivos. Entonces, yo lo que quiero en particular es formar estos compuestos para que estemos hablando de estabilidad. ¿Qué es la estabilidad de un compuesto? Bueno, la estabilidad de un compuesto se refiere a la manera en la que reacciona con todo su medio. Y es algo muy importante de reconocer, porque si yo tengo compuestos que son altamente reactivos con los otros compuestos en mi medio ambiente, en este caso una botella de vino, por ejemplo, vamos a entender que ese compuesto va a tener esa afinidad y ese compuesto se va a volver un poco más estable, o sea, más duradero en la botella. Yo lo que quiero es que los compuestos que sean más estables sean esos compuestos que nos otorgan aromas complejos, esos aromas a especias, esos aromas a frutos ya maduros, esos compuestos que finalmente le van a otorgar personalidad a mi vino. Yo puedo generar básicamente esta acción de estabilizar esos compuestos con la ayuda de diferentes compuestos en su momento. Pero necesito en particular encontrar los catalizadores correspondientes
para que estas reacciones se lleven a cabo. Y bueno, ¿qué es un catalizador? Es justamente el compuesto reactivo que nosotros necesitamos para que dentro de estos compuestos que están solos en el ambiente, nosotros podamos apoyarnos del catalizador y que finalmente ese catalizador ayude a unir estos compuestos para que nosotros tengamos un producto más estable, ¿no? Y estable es una palabra a la cual vamos a escuchar bastante en este diplomado de producción, por lo cual es importante que lo tengan en consideración, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces acerca del oxígeno. El oxígeno es algo de lo que se platica mucho cuando estamos hablando en una bodega. Y vamos a preguntarnos, ¿en realidad es un amigo o es un enemigo? Depende de qué estemos hablando, ¿no? En qué momento estemos hablando, porque curiosamente hay que entender o hay que diseminar, digamos, todo lo que encontramos en el vino, ¿no? Primero que nada, en el vino hay antioxidantes. Entonces estos antioxidantes, que son los polifenoles, van a ser los protectores del vino en cuestión para que el oxígeno, que tiene la acción de oxidar, como si nosotros dejáramos básicamente una manzana verde mordida, la idea es que nosotros tengamos, digamos, cierta protección contra el oxígeno, ¿ok? Sin embargo, la protección de la que estamos hablando son los polifenoles. Y curiosamente el oxígeno es un catalizador. El oxígeno es uno de los elementos más importantes y más imprescindibles para la reacción de diferentes compuestos para producir componentes más estables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre incluir oxígeno en tu vino o dejarlo fuera? La idea radica en qué punto de la fermentación estás. Porque si tú tienes, digamos, oxígeno antes de la fermentación, usualmente alimentas un poco las levaduras con el nitrógeno y tienes suficientes componentes de polifenoles, los cuales vas a ayudar a crear cadenas muchísimo más estables para producir el vino, ¿no? Una vez entrando en la fermentación, en donde básicamente la fermentación es un carácter reductivo, en el cual hay una ausencia de oxígeno en particular, a lo cual se refiere la palabra reducción, ausencia de oxígeno. La fermentación básicamente se lleva a cabo sin tanto problema. Tú puedes incorporar con estos remontados abiertos, que es lo que básicamente está sucediendo aquí en la imagen, que es básicamente incorporar el mismo vino a través de ese sombrero, ese carácter de despalillado del cual vamos a ver más adelante. Entonces, el oxígeno aquí en estos momentos no tiene un efecto tan adverso, por lo cual no tiene nada de malo que lo incluyas al momento antes y durante la fermentación. Pero después de la fermentación es cuando la protección se acaba. Muchos de los componentes que ya se formaron, que ya son estables, en particular están muy en su rollo y si nosotros pudiéramos decirlo de alguna otra manera, si les llega más oxígeno van a empezar a desestabilizarse. ¿Sí me explico? No importa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la fermentación en proceso, se produce mucho CO2 que retira el oxígeno. Pero una vez que acaba la fermentación ya no hay nada que proteja el vino en particular, por lo cual nosotros tenemos que considerar otros aspectos para la protección del mismo. Y hay una historia que les quiero mencionar que es básicamente algo que explica básicamente lo que les quiero comentar, que es la historia del Black Chardonnay. El Black Chardonnay viene siendo un suceso en el cual, curiosamente, un vino blanco de la variedad Chardonnay, producido por su enólogo, tenía muchísimos problemas y creían que el vino se les sobreoxidaba de más por el manejo, pues digamos, rústico con el que se elaboraba en aquel entonces, ¿no? Al final, lo que ocurría es que este tipo de Chardonnay tenía una tonalidad negra que muchos hacían creer de que el vino ya se había oxidado. Por ende, muchos de los lotes en particular se consideraban como un error y era algo que acongojaba mucho a la vinícola en particular. Sin embargo, lo que ocurrió
Ya después, analizándolo de una manera más científica, es que este Black Chardonnay se refería a que esta tonalidad de negro eran básicamente todos los sedimentos o todos los polifenoles que reaccionaban con el oxígeno excesivo y que finalmente se precipitaban dentro de un tanque. Al final, al hacer una especie de trasiego o de sifoneado entre el jugo cristalino y estos sedimentos del tanque, el Chardonnay o el vino blanco en realidad volvía a una tonalidad muy interesante en botella y ayudaba muchísimo a la evolución. Lo que ocurría es que todos los componentes que se podían oxidar en su momento se oxidaron y se precipitaron en la botella. Al retirarlos, obtuvieron un Chardonnay demasiado limpio, demasiado vivaz. Y en particular es uno de los Chardonnays que ganó en el juicio de París. Estamos hablando del Chardonnay de Chateau Montelena de 1973. Ha sido considerado como uno de los mejores Chardonnays. Y a lo que voy con esta historia es que en realidad el oxígeno no es en particular algo de lo cual debamos de asustarnos. En particular, simplemente hay que saberlo manejar y pensar mucho en la extracción de los polifenoles con la finalidad de protegernos ante el oxígeno. Es cierto que para el vino blanco necesitamos, digamos, un poco más de protección ante el oxígeno, pero todo tiene su métrica y finalmente la historia del Black Chardonnay es algo que científicamente está explicado. ¿Qué pasa si tú oxidas todo lo que se puede oxidar? Finalmente lo que vas a tener es que vas a tener un vino sin oxidación o sin compuestos que te oxiden, y eso va a ayudar a brillar muchísimo más un vino de esa manera, ¿no? El oxígeno también puede ser un ambiente para la proliferación de bacterias. Si no tenemos nuestros vinos bien cuidados o bien herméticamente cerrados después de la fermentación, vamos a tener esta proliferación de las bacterias gracias al oxígeno, por lo cual un ambiente reductivo sí puede favorecer un poco el manejo de estos vinos en particular. Entonces el oxígeno también favorece múltiples reacciones en bodega. Sin embargo, estamos hablando de reacciones muy lentas como lo son la microoxigenación en las barricas, en las cuales, el vino en realidad pasa por una oxigenación diminuta, muy pequeña, la cual va a ayudar a mejorar las cualidades organolépticas de nuestros vinos. Sin embargo, hay maneras en las que nosotros podemos combinarlo, ¿no? Básicamente, dentro del mundo del vino, tanto blanco, rosado, espumoso, tinto, hay dos maneras de elaborar vino. La oxidativa, que es en presencia del oxígeno, y la reductiva, que es la ausencia de oxígeno. ¿A qué se refiere cada una? Usualmente la oxidativa va a ayudar a favorecer estos compuestos a formarse, y la reductiva va a evitar que estos componentes o estos aromas ya más complejos se generen, por lo cual en el carácter reductivo vamos a encontrar vinos de carácter muchísimo más frutal. ¿Ok? Y existen muchos momentos en los cuales podemos incorporar y hacer una especie de elaboración oxidativa del vino. Por ejemplo, la microoxigenación es uno de los efectos más importantes para comprender esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que sería la superficie de contacto de un contenedor contra en realidad la superficie visible de oxígeno que nosotros vamos a tener. Aquí yo les dejo dos imágenes en particular. Imaginemos que la botella es básicamente un tipo de contenedor y que los tanques o las barricas son otro tipo de contenedor. Básicamente en la botella ocurre una oxidación muchísimo más acelerada cuando nosotros estamos embotellando, porque el radio de la superficie de contacto contra la superficie de oxígeno es mínimo. Y en los tanques, por ejemplo, la superficie de contacto se vuelve algo muchísimo más bajo, por lo cual es un poquito más difícil de que un vino contenido en tanque o en un volumen muchísimo más grande se oxida así de fácil, ¿ok? Entonces, la idea
de aquí del oxígeno es no proteger tu vino ante el oxígeno. En realidad, la idea se trata de extraer un poquito más o de cuidar un poco la extracción de estos polifenoles que son antioxidantes, ya sea en el blanco, en el tinto, en el rosado, y de la manera de conservarlos para que cuando el oxígeno necesite entrar, porque en algún momento en la bodega vamos a tener que incorporar oxígeno por medio de trasiegos, por medio de una bomba, por medio de succión, en fin. La idea es que este tipo de componentes estén lo suficientemente estables para hacerle frente al oxígeno que vaya a entrar y que este efecto no sea contraproducente para la evolución de nuestros vinos. ¿Okay? Y bueno, sigamos entonces con la escala del pH. Básicamente la escala del pH mide la cantidad de iones hidrógeno disueltos en una sustancia. La escala del 0 al 14, que básicamente el 0 indica acidez, el 14 alcalinidad, y uno de los parámetros más interesantes es que el agua es neutral, ¿no? Encuentra el pH en el nivel 7. Y el pH del vino usualmente se maneja dentro del 3.0 al 3.3 para los blancos y del 3.4 al 3.6 para los tintos. El pH es imprescindible para múltiples procesos en bodega. Dependiendo de el pH de tu vino, la efectividad de los compuestos que vayas a utilizar, si es que eres alguien que utiliza correcciones o si es que estás pensando en hacer un vino natural, pero en realidad no sabes qué tan bien se lleva a cabo o qué aromas puedan surgir, el pH es un indicador muy importante para darte una idea de lo que puede ocurrir más adelante, ¿no? La acidez en un vino, como ya sabemos, otorga frescura y balance. Y algo muy importante de mencionar es que los sitios con mayor calidez presentan un pH más alcalino. Esto quiere decir más tirado al 7 en vez del 0, ¿no? Entonces, como ya los mencionaba, el pH es imprescindible para ciertos procesos y como en ciertas zonas, por ejemplo aquí en Baja California, el pH suele ser más cálido de lo que normalmente estamos acostumbrados, por lo cual la efectividad de muchos de los componentes que utilizamos acá en la región se ve afectada y debido a la tradición en realidad muy reciente que ha sido aprender un poco acerca de parámetros muy generales, implica que nosotros reproduzcamos no sé, utilizar una cantidad de sulfitos para mi vino, cuando en realidad nunca analizamos el pH para decir, bueno, esta cantidad más lo que en realidad necesito para proteger mi vino en particular, ¿no? Y es algo muy importante de tomar a consideración porque el pH dictamina eficiencias de muchos compuestos, no solamente sulfitos, sino también bacterias y levaduras, por lo cual si nosotros no tenemos un buen control del pH, lo que va a ocurrir es que las levaduras se van a desarrollar mejor en esos ambientes y pueden estropear nuestro vino, ¿no? Las levaduras probablemente no se lleven tan bien con el medio del pH que tenemos según la levadura comercial que hayamos adquirido o la levadura nativa la cual utilizamos, por lo cual es importante conocer el pH desde siempre y monitorearlo constantemente para tomar decisiones en bodega que pronto, conforme avancemos en las clases, vamos a conocer. Y hay que entender también que esto influye en la estabilidad química y la vida útil del vino. Un vino con un pH, digamos, más alcalino va a ser, digamos, menos susceptible a resistir un poco de la vida útil en anaquel, entonces su vida se va a cortar un poco. Y si aunado a eso tú realizas un estilo de vino que en realidad no tiene tanta protección, no tiene tanta extracción de polifenoles, y finalmente el pH que tú manejas es un poquito más elevado o tirado al 7, lo que va a ocurrir es que finalmente ese vino se va a oxidar muchísimo más rápido, va a ser muy cambiante y los aromas en realidad van a cambiar muy rápido. Va a tener otra personalidad tu vino que al final no va a ser un vino en realidad estable, por lo cual es importante monitorear la escala del pH constantemente para comprender un poco lo que vamos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de los sulfitos también. Los sulfitos en realidad son compuestos a base de dióxido de azufre.
Estos son componentes que previenen la oxidación y retardan reacciones químicas, por lo cual el hecho de que tú agregues sulfitos a un vino va a hacer que dejes en stand-by la actividad del vino en cuestión. No es básicamente la regla mágica o la solución a que si quieres ganar tiempo en tu bodega, pues le eches sulfitos al vino y ya que en su momento estos sulfitos van a reaccionar con otros componentes y van a producir componentes en realidad, digamos, de aromas no deseados, ¿no? Que pueden simplemente quedarse en tu vino para siempre y no hay manera de recuperarlos. Pero un efecto muy importante de los sulfitos es que previenen el crecimiento de microorganismos. Por ejemplo, los sulfitos usualmente se utilizan cuando llega la uva a la bodega y una vez que se despalilla, estos sulfitos se agregan básicamente al mosto con la finalidad de matar o inhibir el efecto de muchos de los microorganismos que están ahí. Porque la uva en realidad no llega limpia, la uva no llega en realidad como lo más bella posible. La uva llega con tierra, llega con polvo, llega con abejas, llega con algunos insectos, en fin. El hecho de que tú selecciones tu uva previamente es para que ayudes a utilizar la menor cantidad de sulfitos posibles, que finalmente una empresa como de cierto nivel no puede arriesgarse a perder un lote de vino, ya que pueden ser pérdidas incluso millonarias, ¿no? Por lo cual es importante conocer que este aspecto del uso del agregado de sulfitos no tiene nada de malo si se sabe utilizar adecuadamente y en cantidades que no sean dañinas para el consumo humano. Por lo cual es importante considerarlo a la hora de producir tu vino. Si los quieres usar, adelante, no tiene nada malo. Si no los quieres usar, hay otras maneras en las cuales puedes proteger tu vino, pero tus procesos tienen que ser lo más pulcros posible. Y hay que entender que también los sulfitos son un subproducto de la fermentación. Entonces la misma fermentación te puede otorgar una especie de protección ante cualquier adversidad que pueda presentar de microorganismos, ¿no? Se utilizan en el vino en particular, nosotros se lo podemos agregar directamente al vino. Usualmente se disuelven en agua con la finalidad de volverse más homogéneos más fácilmente. Y también se utilizan en el equipo enológico. En especial en el equipo enológico, ya que necesitamos sanitizar muchas de las bombas, muchas de las mangueras que nosotros vamos a utilizar para producir nuestro vino. Por lo cual, si alguien decide no agregarle sulfitos a su vino, por lo menos puede considerar el uso de ellos para sanitizar su equipo, ya que son una medida totalmente fácil de utilizar y se encuentran altamente disponibles en el mercado enológico, ¿no? Y hay que considerar también que esto influye en el aspecto legal, porque en algunas naciones, así como el alcohol está regulado, la legislación de los sulfitos también. Entonces es importante saber qué tipo de parámetros utilizas para poder pensar si en realidad vas a distribuir tu vino fuera de la zona o fuera del país, que afecte básicamente en tu uso de sulfitos. Todo este tipo de cuestiones hay que monitorearlas considerablemente con la finalidad de llevar a cabo una trazabilidad de manera excepcional y que podamos en realidad responder a cualquier pregunta que nos hagan acerca de nuestro vino en particular, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de los polifenoles otra vez. Como en su momento ya lo mencionábamos que los polifenoles existían, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo reaccionan, ¿no? Como les decía, estos atraen el oxígeno. No se trata de limitar el oxígeno, se trata de promover la correcta extracción y estabilidad de los mismos, para que estos polifenoles sean, digamos, los guardianes del vino en particular. Y bueno, vamos a mencionar algo que es un efecto o es un término que en algún momento vamos a escuchar o que probablemente ya hemos escuchado. Estamos hablando de la polimerización. ¿Qué es la polimerización? Básicamente la polimerización a grandes rasgos es la unión de dos monómeros
con la finalidad de crear un polímero, una cadena de componentes muchísimo más estables, ¿no? No quiere decir que estos dos monómeros se unan y sean dos partículas y ya. Estos polímeros en realidad pueden ser cadenas gigantescas de polifenoles que ayuden a que nuestro vino sea un poco más estable, ¿no? Entonces, hay un efecto muy importante que es lo que ocurre en muchas de las mezclas del ródano que se utilizan hoy en Francia, que es conocido como el efecto de la cofermentación o la hipercromicidad, ¿no? Básicamente lo que ocurre en estos lugares del ródano es que usualmente se mezcla un porcentaje de Syrah, suele ser 90-95%, con un poquito de la uva Viognier, del 5 y no más del 10%. La finalidad de mezclar estas dos uvas blancas y tintas en el mismo proceso fermentativo hace que los polifenoles del vino blanco, que son los no flavonoides, reaccionen y se polimericen con los componentes flavonoides de lo que es la uva tinta del Syrah. Y entonces lo que ocurre es una estabilidad del producto muchísimo mejor. El color se vuelve más estable, tienes una especie de balance con la acidez también. Y la verdad es que son vinos que inclusive se pueden guardar durante 20-30 años, ¿no? Es algo muy importante a considerar, por ejemplo, en zonas de mucha calidez, por lo cual mucha gente a veces le tiene miedo al mezclar uva blanca con uva tinta, pero esto es un efecto completamente ya probado, en el cual se le da una estabilidad al producto impresionante en base al color, en cuanto al sabor, en cuanto a muchos de los componentes que tienen. Y finalmente es algo muy importante para que nosotros podamos comprender un poco acerca de la ciencia de lo que va a ocurrir. Entonces, el hecho de que nosotros favorezcamos la polimerización va a resultar básicamente en vinos más estables. Sin embargo, si nosotros no medimos correctamente la madurez fenólica desde que nosotros tenemos la uva en viñedo, no va a ser posible crear efectos favorables con este tipo de polimerizaciones, ¿no? Otro tipo de polimerización que también ocurre dentro de la barrica, en la cual usualmente se polimerizan taninos y antocianas en conjunto. El hecho de que tú tengas un tanino que suele ser áspero, que suele ser algo un poco más agresivo en boca, implica que cuando nosotros agregamos estabilidad o polimerizamos ese con el tanino, ocurren dos cosas. La primera es que ese tanino deja de ser tan agresivo porque ya está unido con un compuesto. Y el antociano, que ya está unido también, hace que el color, los antocianos son básicamente moléculas que otorgan color al vino. Aquí lo que ocurre es que nuestro antociano es algo muchísimo más estable en ese proceso, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración al momento de hablar un poco acerca de la terminología, y sobre la marcha, cuando avancemos en la producción de vinos tintos en particular, vamos a entender un poco más acerca de este término de la polimerización. Y hablando de la adición de taninos enológicos antes de la fermentación, ¿por qué si la uva ya tiene taninos, por qué le debería de agregar más? Pues bueno, recordemos que los taninos también son polifenoles, entonces si nosotros le agregamos antes de la fermentación, nosotros podemos tener una cierta protección contra el oxígeno que puede influir al momento de que llegue el vino a botella, o que dependiendo del manejo o dependiendo de nuestro equipo, pues pueda ser algo muchísimo más agresivo, ¿no? Hay vinícolas que tienen un equipo muchísimo más suave con su vino, hay otras que en realidad tienen un equipo muy rústico, que el oxígeno no hay manera de escapar del oxígeno, por lo cual probablemente sea muy buena idea añadir taninos enológicos antes de la fermentación como símbolo para proteger tu vino en los procesos posteriores, ¿no? Y bueno, aquí voy a mencionar algo también, lo cual usualmente no se menciona tanto, más hablando de los vinos blancos, sobre la lacasa. La lacasa es básicamente un compuesto que produce oxidación en los polifenoles, que las transforma en quinonas altamente reactivas, ¿no? Es una enzima en particular la cual ayuda a una
polimerización acelerada. Esto quiere decir que el efecto de polimerización no se lleva a cabo con el tiempo, sino que básicamente acelera, digamos, el ciclo de vida de la polimerización, y es como si tú y yo avanzamos año con año en nuestras edades, es como si lo hiciéramos 5 veces más rápido, ¿no? Entonces se vuelve algo muy problemático cuando nosotros no hacemos una selección adecuada de nuestras uvas. En este caso, las uvas que tienen muchísimo más lacasa son aquellas uvas que están afectadas por la oxidación o inclusive por hongos que se conoce como el Botrytis. La Botrytis en su momento y bajo ciertas condiciones se puede llevar a cabo de manera muy importante. Sin embargo, no es algo favorable aquí en la región de Baja California. Suele ser algo muy problemático, por lo cual la producción de la lacasa finalmente va a ayudar a que nuestro vino se oxide más rápido, ¿no? Entonces, esa es la importancia por la cual debemos de seleccionar uvas que son sanas y que no tienen muchos problemas, con la finalidad de evitar que esta enzima pueda en realidad tomar efecto dentro de nuestros vinos, ¿no? Y si nosotros nos queremos meter en correcciones, en particular las correcciones son algo con la finalidad de estabilizar un producto de manera muchísimo más fácil, ¿no? Ya es algo comercialmente disponible sin ningún problema. El producto semiterminado requiere un análisis previo al embotellado, por lo cual si hay algunos factores que afecten en la calidad útil de vida de nuestro vino, finalmente el uso de estas correcciones está meramente aprobado por cualquier norma. Y dependiendo de ello, los indicadores cuantitativos y cualitativos definen los parámetros. En realidad, yo puedo buscar un vino con un estilo definido, el cual le faltó acidez, y lo que voy a hacer es agregar ácido tartárico en ese aspecto, ¿no? Entonces, necesito mejorar un poco acerca de los parámetros que voy a tomar en cuenta, porque son datos crudos como el pH, pueden ser el contenido de ácido tartárico, de ácido málico en un vino, pero finalmente el pH también dictamina algo que es importante, y es que estas correcciones tratan de corregir el pH en particular con la finalidad de que nuestro producto sea un poco más estable, ¿no? Dentro de las mismas industrias enológicas se pueden encontrar diversos productos. Sin embargo, para parámetros un poquito más generales, podemos encontrar que los blancos y los rosados usualmente utilizan una corrección de cualquier componente que tomen, dos tercios de ese componente o de esa cantidad total que le van a agregar suele ser de ácido tartárico y un tercio suele ser de ácido málico, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque usualmente el ácido málico te aporta un poquito de frescura, como la manzana verde, y entonces el ácido tartárico suele ser un poquito más salino, por lo cual esa frescura le va a ayudar un poco más. Y en el caso de los tintos solamente se utiliza ácido tartárico, ya que usualmente es una cuestión de acidez que a final de cuentas la corrección de ácido tartárico va a elevar la frescura de manera natural, ¿no? Y finalmente hay que entender que las mezclas finales afectan estabilidad coloidal. Usualmente este tipo de correcciones se llevan a cabo una vez que, bueno, antes de que tú vayas a embotellar tu vino, porque la finalidad de esto es que puedas observar la evolución del vino a temprana edad, antes de embotellarse, para que puedas ver si tu vino en realidad se enturbia o si el efecto de estabilidad en realidad no se logró por ciertos parámetros anteriores. Entonces, la idea de la corrección es básicamente eso, ¿no? Sobre la marcha vamos a platicar entonces sobre un poco de la ciencia de la fermentación, una en particular clase bastante interesante, la cual nos va a dar un poco de perspectiva acerca de los lineamientos que tenemos que tener a partir de la misma, del mismo cuidado de la levadura, por lo cual poco a poco vamos a ir desdibujando todos los secretos de la fermentación para nosotros, cuando nosotros tengamos nuestros procesos fermentativos, los podamos elaborar de una manera más pulcra. Y bueno, vamos a continuar entonces con la fermentación. La ciencia de la fermentación es algo un poco difícil de explicar. Tiene muchos secretos, sin embargo los parámetros en realidad se ven muy visibles.
dependiendo del vino o el estilo de vino que quieras hacer, ¿no? Finalmente, también la oportunidad que nosotros tengamos para controlar estos ambientes en los que la levadura se desarrolla es sumamente importante para reproducirlo o transmitirlo en el estilo de vino que queremos. Por lo cual, vamos a comenzar un poco hablando de ella. Usualmente vemos una fórmula que en realidad se ve muy simple, ¿no? Que en realidad es la de levadura más azúcar es igual a alcohol más CO2 más calor. En particular, el calor se refiere a que la levadura o la fermentación es una reacción exotérmica. Y esto significa que se genera calor. Si nosotros metiéramos un brazo, una extremidad, a un tanque fermentando, nos daríamos cuenta de que en realidad tiene un calor significativo comparado con el del ambiente a su alrededor, ¿no? Sin embargo, esta fórmula está demasiado sencilla, pero para resumirlo aún más, pues simplemente es entender que aparte de toda esa transformación, la levadura lleva a cabo procesos metabólicos que sintetizan compuestos y crean otros nuevos, ¿no? La razón por la cual se crean otros compuestos dentro de nuestro vino. Y hay que entender algo muy importante. Son 4 aspectos más importantes que nosotros podemos entender aquí. Y es que la efectividad de la levadura depende de, 1, la temperatura, ya que dependiendo de la temperatura a la que fermente nuestro vino, la levadura puede llevar a cabo una labor demasiado acelerada o inclusive demasiado lenta. Ambas en realidad son un carácter negativo en nuestro vino, ya que pueden otorgar aromas no deseados o inclusive problemas dentro de la bodega, por lo cual una temperatura media, siguiendo las indicaciones del fabricante en dado de utilizar levadura comercial, pues indica que el trabajo se va a llevar de la manera más limpia y de la manera más pulcra para no producir aromas o compuestos no deseados en nuestro vino, ¿no? El grado alcohólico contra el conteo celular. El conteo celular se refiere a cuánta levadura nosotros agregamos para producir el suficiente cultivo para fermentar todo nuestro lote, ¿no? Finalmente nosotros podemos agregar solamente 1 gramo de levadura, pero dependiendo del aspecto en el cual la levadura se va a multiplicar y si llega en algún momento a un efecto adverso en el cual la levadura transforme ese vino en alcohol y sea muy poca la levadura a la que le pueda hacer frente, finalmente lo que va a ocurrir es que nuestra levadura se va a letargar y no va a producir el efecto de fermentación que deseamos. Entonces es importante llevar a cabo un conteo celular bueno con las cantidades de levadura que necesitamos agregar y de esta manera pues poder hablar un poco más acerca de la naturaleza de la misma y de ver cómo poco a poco va avanzando esta misma fermentación, ¿no? El grado alcohólico también tiene que ver, ya que un vino con graduación alcohólica alta suele afectar mucho el carácter de la levadura. Hoy en día se utilizan inclusive inoculaciones, las cuales son básicamente la adición de levadura a vinos que ya tienen cierto grado de alcohol y finalmente le agregan más levadura con la finalidad de mejorar un poco el carácter organoléptico del mismo vino, ¿no? Pero eso ya dependerá mucho del proceso y el gusto de cada productor. Y uno de los otros aspectos es la disponibilidad de nutrientes y compuestos. Puede que nuestra uva en realidad si está mal piscada, hablando en el aspecto de la mala decisión de pisca por estar inmadura, por ejemplo, estos compuestos que tiene la uva sean insuficientes para que nuestra levadura desarrolle su labor de la mejor manera, por lo cual es importante considerarlo a la hora de agregar nutrientes o si nosotros observamos dentro de nuestro avance de la fermentación que la levadura no está teniendo una buena acción, finalmente tenemos que tomar acciones al respecto y tenemos que saber qué hacer en caso de para no desperdiciar básicamente ese proceso fermentativo que probablemente tenga un rescate, ¿no? Y finalmente el estado de la fermentación, porque hay momentos en los que sí puede salvar la fermentación, hay otros en los que en realidad no. Siempre es muy importante observar y siempre es muy importante empezar a entender cómo funciona la levadura para que nosotros podamos tomar decisiones
Muchas veces las levaduras se tranquilizan un poco en base al proceso fermentativo, pero casi al final muchos productores en realidad aumentan la temperatura con la finalidad de darle ese punch o darle esa energía a la levadura, con la finalidad de que termine fermentación de una manera más agresiva y que en realidad aporte un grado de complejidad aromática a nuestro vino, ¿no? Entonces el estado de la fermentación también influye, es algo sumamente importante de entender, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está fermentando nuestro vino, no? Es una pregunta que fácilmente respondemos con levaduras, pero si nos queremos ir un poco más a la profundidad, usualmente existe un cultivo especializado que se conoce como la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura cuyo carácter domina en la fermentación. En cualquier fermentación que ustedes quieran, en la inoculada o en la natural, ya que esta cepa de levadura en particular tiene una tolerancia a niveles de alcohol elevados, por lo cual en su momento se seleccionan colonias específicas con fines comerciales para cultivar ese tipo de levadura y que cuando tú estés en bodega utilices esa levadura que ya sabes que va a poder resistir esos 14 grados de alcohol que tiene un vino en particular. No quiere decir que esta levadura sea la única que se desarrolla ahí. Una fermentación puede tener otras familias de levaduras que la inician inclusivamente, ¿no? Puede ser Pichia, Hanseníaspora, también hay una que se llama Plecora, las cuales usualmente inician ciertas fermentaciones dependiendo del producto comercial que tengas, o esto sucede comúnmente en los vinos naturales. Este tipo de familias inician la fermentación, pero estas cepas de levadura en realidad no son resistentes a más de 4 o 5 grados de alcohol, por lo cual una vez que la Saccharomyces cerevisiae aumentó su cultivo dentro de ese grado de producción con el azúcar, finalmente Saccharomyces cerevisiae toma las riendas de la fermentación para terminarla en un carácter completo, ¿no? Entonces, aquí el problema es, por ejemplo, cuando nosotros no controlamos este crecimiento de levaduras, ocurre una fermentación acelerada por medio de la temperatura. Si nosotros permitimos que la levadura no tenga un control con un poco de frío o con una manera de refrescar ese mosto, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una fermentación acelerada. Usualmente un vino tinto normalmente fermenta de 2 a 3 semanas a lo mucho. Pero ¿qué pasa si yo quiero fermentar mi vino tinto en una semana? Pues bueno, yo puedo en realidad quitarle todo el frío que tenía para contener esa levadura. Y finalmente lo que va a ocurrir es que esas levaduras se van a cansar demasiado, se van a letargar. Y finalmente lo que va a ocurrir es que pueden generar una fermentación estancada, ¿no? Entonces es algo muy importante de conocer en base a las decisiones que nosotros vamos a tomar en bodega, porque no porque tengamos muy poca disponibilidad de espacio y queramos realizar las cosas de manera acelerada, nos vaya a salir muy bien un vino. Nosotros tenemos que tomar en consideración qué le gusta a las levaduras, de qué manera podemos controlarlas, pero mejor de qué manera podemos hacer que trabajen bien para que puedan en realidad transmitir al vino lo que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, hay una sensación y una tendencia por producir vinos naturales cada vez más cotidianamente. ¿Qué pasa si no agrego levadura, no? Hoy en día cualquier productor puede decir que agrega levaduras comerciales que se compran en cualquier proveedor. Pero finalmente, ¿qué pasa si yo no quiero agregarle levadura y quiero iniciar una fermentación espontánea? Se puede, porque finalmente dentro de la uva, en la uva en particular cuando vas a piscarla, usualmente hay una capa grisácea que se conoce como pruina, que es una especie de cera a la cual se le alojan levaduras y finalmente cuando tú empiezas a despalillar tu vino, esas levaduras pueden tomar efecto ahí en iniciar una fermentación, ¿no? No son solo levaduras, también son bacterias y son suficientes otros compuestos o otros microorganismos que en realidad son más complejos y que también pueden afectar en el aroma que finalmente va a tener nuestro vino resultante.
Aquí la cuestión es que el vino puede contar con diversas familias, hasta 14 familias de Saccharomyces. Hay unas Bayanus, hay unas Cerevisiae también, hay otras cepas, digamos, un poquito más diversas. Pero bueno, dentro de este cultivo natural, por ejemplo, también pueden ir bacterias lácticas y otros microorganismos presentes. Y esto hay que entenderlo porque usualmente usualmente en el mundo del vino se agregan sulfitos con la finalidad de detener la acción de todos estos microorganismos para que posteriormente, una vez que los sulfitos terminen su efecto, podamos agregar levadura y que se lleve a cabo una fermentación más controlada. ¿Okay? El hecho de realizar fermentaciones espontáneas implica que los nutrientes que tenemos en nuestro mosto vayan a empezar a repartirse entre levaduras, bacterias, microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy importante a considerar porque es muy probable que en su momento la fermentación quede estancada porque se acabaron los nutrientes. Y entonces, ¿cómo le hago para producir más nutrientes dentro del mismo caldo, ¿no? Es una cuestión muy importante a considerar. Cada productor tiene su filosofía y es muy aceptado, no pasa absolutamente nada, solo hay que considerar los riesgos en base a lo que puede implicar tener más microorganismos, digamos, consumiendo todos estos nutrientes que tiene el mosto. Y finalmente, el hecho de que nosotros tengamos también estos compuestos o estos microorganismos sin definir exactamente el origen y nos vayamos por una fermentación espontánea que en realidad se conoce más por tener aromas muy difíciles de lograr, es que nosotros vamos a tener mucha diversidad de aromas que en algunos casos pueden elevarse hasta el grado de ser algo un poco más hostigantes. Sin embargo, el hecho de un buen control de una fermentación espontánea también puede otorgarte cierta personalidad y cierto distintivo a algo muy interesante, ¿no? Entonces, es simplemente la manera en la que nosotros logramos conllevar a cabo esa fermentación espontánea. Entonces, es algo un poco más difícil de entender sobre esto, ¿no? Y bueno, ya simplemente para terminar, vamos a dejarles una tarea, o bueno, dos preguntas en particular para que lo investiguemos y lo conozcamos. Voy a pedirles a todos ustedes que me investiguen rapidito qué es la acidez volátil y qué son las aminas biogénicas en particular. Cualquier información que encuentren al respecto, es importante desarrollarla. Yo por mi parte les estaré llamando personalmente cada semana como está acordado para comentarles acerca un poco de las tareas y del repaso de la clase. Pero esto lo quiero dejar en claro porque finalmente es algo que nosotros tenemos que entender. En el vino no es algo todo de rosa. En particular es muy complicado elaborar vino y tiene en realidad su toque, ¿no? Tiene su chiste. Sin embargo, el toque de cada uno de ustedes va a ayudar a que se vuelvan una marca reconocida. Es algo que finalmente no podemos dejar tan solitario de esa manera. Tenemos que supervisar un vino y monitorearlo constantemente, tanto en cuestiones organolépticas como en análisis de laboratorio, con la finalidad de que produzcamos algo de finísima calidad, ¿no? Y bueno, solamente para terminar les quiero mencionar que en realidad todo este tipo de terminología se utiliza o la compartimos con la finalidad de que no estemos en un ambiente tan difícil de entender a la hora de producir un vino y de tener básicamente la acción en el momento. Los parámetros de control
van a responder a los efectos deseados que nosotros queremos. Probablemente no queramos hacer un vino que sea tan complejo, pues bueno, estos parámetros de control van a poder extenderse o estirarse un poco más, ¿no? También se pueden elaborar productos estables de cualquier proceso, siempre y cuando nosotros llevemos un proceso muy bien definido y, primero que nada, la sanitización es una clave para que estos procesos se lleven a cabo de la manera correcta, ¿no? El hecho de que nosotros o de que ustedes o cualquiera de ustedes adicione compuestos al mismo vino, en realidad no tiene nada de malo. Todo esto responde al control que nosotros podemos tener para producir un producto que en realidad va a llegar al mercado y que tiene lo suficiente en el aspecto legal y en el aspecto de calidad, con la finalidad de satisfacer un mercado en particular. Entonces, simplemente es orientarse a través de la investigación o de los mismos proveedores que incluso comparten estos productos para mejorar las cualidades organolépticas o la estabilidad del vino. No tiene absolutamente nada de malo utilizarlos, siempre y cuando se utilicen en las dosis recomendadas y que en realidad no se utilice con la intención de enmascarar algo, ¿no? Finalmente, la idea es producir vinos que sean algo distintivos y finalmente pues sean algo que sea memorable para ustedes y también para el cliente que lo va a consumir. Pero todo esto es la cuestión de filosofía y concepto del productor, ya sea ustedes o de las personas que van a estar a su cargo. Y esto es algo muy importante para entenderlo, porque el hecho de que ustedes inviertan en un proyecto implica que nosotros vayamos a tener un riesgo a la hora de producir mal un vino, ¿no? Es un daño de imagen, es básicamente pérdida monetaria, lo cual estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere. Por lo cual necesitamos entender cada uno de estos conceptos y conforme vayamos avanzando en las clases nos vamos a ir familiarizando más con ellos. Pueden repasar esta clase cuantas veces quieran, pueden investigar acerca de cada uno de los términos que vimos aquí, pero la finalidad es que ustedes mismos conozcan estos términos y sepan transmitírselos a la persona que va a estar a cargo de su bodega, o que ustedes mismos simplemente sepan qué hacer en caso de que algo malo suceda por cualquier razón en particular, ¿no? Entonces, yo les dejo también unas cápsulas, pueden buscarlos en particular en las páginas en las que les recomiendo, YouTube, Spotify en particular. Les recomiendo los videos de la Universidad de Texas, de la Texas A&M. En particular son videos que hablan básicamente sobre la enología y de los efectos que pueden tener los vinos en zonas cálidas, el manejo del pH, la manera de analizar vinos, en fin, es algo muy importante. Hablando un poquito más sobre, digamos, el acercamiento a la enología desde el aspecto de un sommelier, el cual en su momento yo ejerzo, pues les recomiendo la versión de los podcasts de Gilson, los cuales algunos hablan acerca de procesos enológicos, no solamente sobre regiones y de vinos en particular, sino que se vuelve un carácter muy técnico, el cual nos puede ayudar, ¿no? Así también en YouTube pueden encontrar los seminarios de ETS Labs, que es una empresa radicada en Santa Elena, California, la cual se dedica básicamente a la comercialización de estos productos con la finalidad de producir, pues digamos, un poquito más de parámetros y de, digamos, crear una imagen acerca de la importancia de la seguridad y de la sanitización en las vinícolas, ¿no? Entonces, creo que servirán de mucho para irnos familiarizando con el momento en el que más adelante nosotros seamos quienes pisquemos la uva y quienes tengamos la uva en nuestra bodega, simplemente como proyecto o como inversión, ¿no? Y bueno, espero y les haya gustado mucho la clase. Como verán, la bibliografía es un poco extensa, entonces cualquier duda o comentario nosotros lo podemos resolver. Conforme avancemos vamos a ir viendo que estos términos se vuelven muchísimo más sencillos y muchísimo más amigables. Por mi parte es todo y espero y tengan una excelente tarde.